Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días y vivía entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, Vicario Apostólico de Pan. Buen domingo a todos. Estamos al domingo de tentación. Así empieza el tiempo de la Cuaresma. Son los 40 días que nos acompañan hacia la Pascua. Domingo de tentación que empieza con la lectura del Evangelio de Marcos, estas pocas líneas que escuchamos, a diferencia de los Evangelios de Mateo y Lucas, que detallan el camino de la tentación con las 3 parábolas de la tentación, del que todo se vuelva pan, que Jesús salte de la torre del templo y los ángeles lo sostendrán, y que se adore a Jesús y le dará todo el poder. Marcos pone todo en pocas líneas, 3 líneas, que hablan del Espíritu que conduce a Jesús en el desierto. Habla del diablo, de las fieras y de los ángeles de Dios que los servían. Pocas imágenes para contar una parábola. Cuando hablamos del desierto, inmediatamente el israelita recuerda el tiempo del desierto de Israel, en que salido de Egipto, como un grupo de tribus, ahí en el desierto se vuelve pueblo, se vuelve una nación entera, que camina hacia la tierra prometida. Esta es la imagen del desierto. Cuando escucha esto el israelita en el Evangelio de Marcos, inmediatamente tiene claro el significado entonces del desierto. Sería como para con nosotros hablar de los 500 años. Es suficiente decir esto que inmediatamente todos recordamos que se refiere a la llegada de los españoles y a la dominación que los españoles llevaron en toda América Latina. Hablar de 200 años de la República, inmediatamente entendemos lo que quiere decir. El Espíritu lleva a Jesús en el desierto. Es la vida, el desierto es esto. Y el Espíritu nos lleva dentro de la vida. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que acompaña al Hijo. Todos nosotros, hijos, caminamos en el desierto, que es la vida, acompañados y guiados por el Espíritu. Y en el desierto tenemos la tentación, y todos vivimos la tentación, y Jesús, dice la carta a los Hebreos, ha padecido y ha compartido con la persona humana las tentaciones. También Jesús ha vivido la tentación y como persona cualquiera ha luchado toda su vida contra la tentación. En esta tentación estamos llamados a jugar en nuestra fidelidad, en nuestra madurez, en el seguir al Señor. Él estaba confrontado con el diablo se pone delante del Señor y lo va tentando. El diablo en el lenguaje bíblico se refiere al adversario, la palabra diario es esto, el que se opone, el que se contrapone a Dios. Diablo es el opositor. Él se pone contra Jesús, contra el plan de Dios, se pone para destruir. En las lecturas de la Biblia hablamos y escuchamos cómo Dios sacó el diablo de la corte celestial y el diablo cayó en la tierra. El diablo ha tentado a Dios y no ha podido, entonces ha sido alejado del paraíso, del reino de Dios, y se pone en la tierra y ahora está tentando a los hijos de Dios. El diablo entonces es el adversario, el que busca destruir el proyecto de Dios. Las fieras que acompañan a la vida de Jesús son las fieras que acompañan la vida de la humanidad.
Las fieras son las que acompañan la vida de Jesús, se acompañarán la vida de Jesús. Serán fieras que intentan obstaculizarlo y comerlo por intereses suyos. No le interesa tanto combatir a Dios, sino cuidar de su poder, cuidar de su nombre, de su prestigio, de sus ganancias, manejar el poder no a servir a los demás, sino a servirse a sí mismo, afirmar sus negocios, sus comercios y buscar todo para consigo mismo. Estas son las fieras que acompañarán la vida de Jesús y lamentablemente acompañan también la vida de cada cristiano. Y por último encontramos los ángeles, estas personas que en la vida son los ángeles de Dios y para con nosotros Dios pone ángeles. Por Jesús seguramente un ángel fue su madre, fue su padre José, que lo acompañarán, fue la viuda y la pobre que metió las 2 monedas en el templo, fue la viuda a que Jesús resucitó el hijo porque lo hizo conmover. Son estos que son el signo del amor de Dios en la vida y todos tenemos ángeles que nos acompañan en el camino. Así la palabra de Dios en este domingo que empieza la Cuaresma y nos invita a caminar con este proyecto de Dios en nuestra vida, con esta relación que nos acompaña. No es fácil. Recuerda uno de nuestros biblistas que la Iglesia en el año pasado ha contado con más de 700 instalaciones de la Iglesia destruida por ataques de personas que la quieren destruir. Más de 1.700 personas han muerto, cristianos católicos, por su fe en el mundo, solo en el año pasado. Entonces el mal sigue luchando. Es la tentación que nos acompaña. A nosotros el desafío de fiarnos de este proyecto de Dios, que será un proyecto de amor a pesar de todo esto. Que tengan un buen domingo y que podamos vivir este tiempo de Cuaresma con fortaleza. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Panta.